Perdón. Muy bien. Espero que estén bien a los que no he saludado. Ahí los saludo. Eh, bueno, por circunstancias. Bueno, en verdad el pastor ya me había pedido de antes que enseñara hoy día. No es porque él estaba enfermo. Así que le doy gracias al Señor por este tiempo que me permite tener con ustedes para poder enseñar, ¿cierto?, acerca de lo que nos tiene el Señor en este día. Así que le invito a abrir el Salmo 119. Vamos a seguir con la serie del estudio de del Salmo 119. Vamos ahora a avanzar con el versículo 105 en adelante. Ya vamos a ver la estrofa que está del versículo 105 al versículo 112. Ya el Salmo 119, 105 es bastante conocido, ¿cierto? Yo creo que más de ustedes alguna vez lo ha escuchado, así que vamos a abordar lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Ya, así que les voy a pedir ahí que podamos orar para que el Señor nos guíe en este tiempo que vamos a tener con su palabra. Señor, gracias, Señor, le damos por este tiempo, este día, Señor, que usted nos regala. Gracias por permitirnos, Señor, poder abrir su palabra, Señor, y saber lo que usted tiene preparado para nosotros, Señor. Ayúdenos a poder entender y, lo más importante, a poder vivir lo que usted nos va a enseñar el día de hoy. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a leer entonces Salmo 105 hasta el 112. Ya vamos a hacer esta lectura para poder ver, ¿cierto?, lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Entonces ahí está la porción que vamos a leer el día de hoy. Ahí está. Muy bien, el título que le puse, ¿cierto?, a esta estrofa que tenemos ahora en el Salmo es Luz a los pies, ¿ya? Luz a los pies. Y el primer punto que quiero que podamos observar y ver de este Salmo es el que está agregado en este versículo que les mencioné, que es bastante conocido, el Salmo 105, que el 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya aquí podemos notar, ¿cierto?, que hay una frase que se repite, ¿cierto?, que es y habla acerca de esta luz, ¿ya? Hoy en día, ¿cierto?, tenemos luz muy fuerte, ¿cierto? Tenemos la luz del estadio, por ejemplo, que uno va y alumbra toda la cancha y todo el estadio, ¿cierto? Tenemos luces que nos sirven para, no sé, una linterna, ¿cierto? Que hay linternas que son muy fuertes, potentes, ¿cierto? Que nos pueden alumbrar varios kilómetros, o no varios kilómetros, varios metros para adelante, ¿cierto? Podemos observar esa luz. Pero también tenemos luces o linternas que son un poco menos potentes. En este tiempo, ¿cierto?, dada la tecnología de esos años, no tenían este tipo de linternas tan potentes, sino que eran, ¿cierto?, como ahí sale en la foto, ¿cierto?, en el PowerPoint, era una lámpara, ¿cierto?, con aceite, con una mecha encendida que alumbraba poco, ya alumbraba poco. Solamente alcanzaba a alumbrar, ¿cierto?, nuestro alrededor, ¿ya? Y esto nos enseña algo importante, ¿cierto? Y ahí dice el versículo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿ya? Es a mis pies. No sé si usted ha pensado en esto, que el Señor no nos enseña a vivir, ¿cierto?, el camino que está, ¿cierto?, en 3, 5, 10, 20, 40 años. Ya el Señor no nos muestra eso. No sé si usted ha tenido alguna vez alguna petición, ¿cierto?, que le ha hecho el Señor, y el Señor se demora un mes, 2 meses, un año, 2 años.
¿cierto? Y pasan años y años y años y el Señor todavía no responde a nuestra petición. Y ahí empieza nuestra angustia. ¿Por qué el Señor no me responde? ¿Por qué el Señor no me da de lo que yo necesito? Bueno, el Señor nos enseña en este versículo que lámpara es a mis pies. Y si usted, ¿cierto?, se pone en esa posición, ¿cierto?, de ir caminando con la lámpara, ¿cierto?, alumbrando sus pies, va a ir de a poquito, ¿cierto? Paso a paso, paso a paso. Si usted tuviera una linterna, ¿cierto?, que ve todo a su alrededor, iría confiado, caminando, ¿cierto?, de un lado a otro y no tendría problema. Pero como está esa lámpara que solamente alumbra sus pies, va a ir paso a paso. Va a ir seguro, ¿cierto? Porque va a mirar, ¿cierto?, lo que hay al frente. Pero va a ir con cuidado, va a ir con calma. Y eso es un poco lo que el Señor también está enseñando en este versículo, que nos ayuda a ir confiado, pero paso a paso. Hay muchos personajes de la Biblia, ¿cierto?, que pecaron de ansiosos, y ahí vamos a ir viendo un poquito más adelante quiénes fueron estos personajes, pero nosotros también a veces queremos ir 20 pasos más adelante cuando el Señor lo que quiere hacer es que nosotros aprendamos a ir yendo paso a paso. Por ejemplo, aquí tenemos a Moisés, ¿ya? Vamos a ver un poco la historia de Moisés, que también es conocida para nosotros, y con respecto a esto de ir paso a paso. Moisés, ¿cierto? En un momento cuando estaba alejado, ¿cierto? Ya se había ido a Egipto, había arrancado porque había matado a un egipcio, ¿cierto? Se arrancó de ahí y finalmente empezó a vivir una vida alejado de todo lo que tenía anteriormente. Pero en un momento determinado Dios lo llamó. Dios lo llamó y en una zarza, ¿cierto? Como ahí está en la imagen, en una zarza, y Dios le pide, ¿cierto?, poder liberar a Israel de Egipto. Y Moisés, ¿cierto?, empezó a excusarse, ¿cierto?, a poner excusas, a empezar a decir, ¿sabes qué? Ahí como sale la imagen, soy tardo para hablar. Soy tardo para hablar. Y en ese momento podemos notar que Moisés no estaba mirando más allá, estaba mirando lo que sus ojos, ¿cierto?, le permitían ver. Soy incapaz de hacerlo. ¿Cómo yo voy a luchar contra todo un ejército egipcio, ¿cierto?, y liberar a tantos millones de personas, ¿cierto? Para ti es imposible, yo no puedo, soy tardo para hablar, no tengo las capacidades. Y Dios ahí empezó a decirle, yo soy el que te va a ayudar, yo voy a poner a personas que te van a ayudar, ¿ya? Y finalmente vemos que en la vida de Moisés, él pudo hacer prodigios, ¿cierto? Dice ahí el Deuteronomio 34:10 al 12, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nos damos cuenta de la vida de Moisés, que primero, ¿cierto?, él dijo, soy tardo para hablar, pero el Señor finalmente terminó haciendo de Moisés un profeta como ningún otro. Un profeta. Dice, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Moisés habló con Dios. Él mismo, ¿cierto?, recibió las tablas que Dios le había dado. Las piedras, ¿cierto? Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. No hubo ninguno como él. Dios, ¿cierto?, ya tiene el panorama completo. Él puede ver lo que va a suceder en nuestra vida de aquí en adelante, cómo Él nos va a usar. Quizás ahora en el ministerio usted no sabe qué puede hacer, no sabe cómo trabajar, ¿cierto? No sabe lo que el Señor tiene para usted. Está en ese momento donde no sé a lo que voy, no sé cómo voy a servir, o no sé cómo voy a tratar de avanzar en mis cosas, porque no tengo esa luz, ¿cierto?, que me permite ver todo. Pero el Señor, ¿cierto?, como decía antes, nos ayuda a ir paso a paso. Como Moisés, ¿cierto?, le ayudó a ir paso a paso. Primero, ¿cierto?, yendo con el faraón, advirtiéndole. Finalmente el faraón no quiso. Empezaron estas señales, ¿cierto?, las plagas. Y así, poco a poco, el Señor fue transformando en Moisés la persona que aparece en Deuteronomio, cuando ya estaba a punto de morir. Este paso a paso nos va a ayudar a nosotros a poder vivir nuestra vida con seguridad, ¿cierto? Sabiendo que Él tiene un propósito para nosotros, como lo tuvo también con Moisés. Y una de las cosas que nos ayuda a la luz es poder ver para dónde caminar.
¿cierto? Dice ahí en la segunda parte del versículo que ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no tuviéramos esta luz, iríamos por cualquier lado. Y quiero que ustedes, ¿cierto? Podamos pensar cómo o qué sería de ustedes si no fueran cristianos. ¿Qué estarían haciendo ahora? ¿Ya? ¿Qué estarían haciendo ahora? Que yo, de verdad, si no fuera creyente, primero no estaría trabajando de profesor de religión allá en el colegio que estoy. No sé si estaría de profe de educación física porque no hay mucho trabajo para eso. Y me cuesta dimensionar la vida que tendría hoy en día. Quizás no estaría viviendo acá, tendría una vida completamente distinta, pero el Señor sí lo tiene claro. Y si me pueden acompañar ahí yendo a Efesios, capítulo 5. Efesios 5. Efesios 5, versículo 8 dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ya la luz, ¿cierto? Como mencioné anteriormente, nos ayuda a caminar, ¿cierto? En el camino correcto. Dice que antes nosotros éramos tinieblas, ¿cierto? Antes pecábamos y ahora también, pero ahora se supone, ¿cierto? Que lo hacemos quizás sin querer, o quizás lo hacemos una vez y nos arrepentimos y tratamos de dejar el pecado, ¿cierto? Pero antes vivíamos en eso. No había problema si es que pecábamos, ¿cierto? No teníamos conciencia de lo que el Señor establece como pecado. Por lo tanto, el Señor, ¿cierto? Nos rescata de esa vida, ¿cierto? Nos ayuda a vivir una vida completamente distinta, ¿ya? Y si el Señor antes, si ahora nos ayuda, ¿cierto? Antes nosotros, en esta vida de tinieblas, si nosotros antes mentíamos, ahora, ¿cierto? Debería hablar con verdad. Si nosotros antes odiábamos, ahora lo que tengo que hacer es amar. Si antes nosotros robábamos, ¿cierto? Ahora debo cuidar de lo ajeno. Si antes era tacaño, ¿cierto? Ahora debo dar, ¿cierto? Con alegría. Si antes buscaba ser el primero, ¿cierto? Ahora no me interesa y si soy último, está bien. Si antes buscaba cumplir mis deseos, ahora lo que tengo que hacer es negarme a mí mismo. Eso es lo que el Señor busca de todos nosotros. De que ahora ya no somos tinieblas. Yo no soy el primero, es Él el primero. Esa es la luz, ¿cierto? Que el Señor nos da para poder seguir adelante. Dios mismo, ¿cierto? Es luz. Dios mismo es luz. ¿Me acompañan ahí en 1 Juan 1:5, por favor? Primera de Juan 1:5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, ¿cierto? Dios es luz. Y aquí hay algo importante, que como Dios es luz, ¿cierto? Él nos va a guiar en el camino, ¿cierto? Que mencionaba el versículo 105 del Salmo 119. Él es la luz que alumbra mi camino. Por eso es que nosotros podemos ir confiados en que ese paso a paso, ¿cierto? Será guiado por lo que el Señor va diciendo. En Génesis 1:3 dice: Dios dijo sea la luz y fue la luz, ¿cierto? Lo primero que Él creó fue la luz, importante. Todavía no había sol, pero Él era la luz, ¿cierto? Y esa luz, ¿cierto? Nos va a alumbrar cuando estemos ahí al final de los tiempos. Ahí en Apocalipsis dice: y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, ¿cierto? Y dice: y reinarán por los siglos de los siglos. Él es luz, Él nos ayuda, Él nos guía, Él nos ayuda a dar ese paso firme, ¿cierto? En ese paso en donde podemos observar que no nos vamos a caer porque Él es el que nos guía. Por lo tanto, de conclusión, ¿cierto? En este versículo que podemos observar y ver, ¿cierto? El 105, es que Él nos ayuda en nuestro caminar diario. Él nos ayuda en nuestra vida cristiana.
Dice ahí el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Él nos ayuda, ¿cierto?, a alumbrarnos. Por lo tanto, si usted, ¿cierto?, se está guiando de lo que el Señor dice, se está guiando y cuidando los mandamientos, Él nos va a ayudar a vivir una vida segura y confiados y tomados de su mano. ¿Eso quiere decir que no va a haber problemas? Bueno, ese es el siguiente punto que vamos a observar, ¿cierto?, que está en el Salmo 119 y que habla en 3 versículos, el 107, el 109 y el 110. ¿Ya? Vamos a leerlo. Voy para allá. Salmo 119, el 107, el 109 y el 110. Dice así: afligido estoy en gran manera. Ya vamos a solamente ver esa parte. Afligido estoy en gran manera. El 109. Mi vida está de continuo en peligro. Y el 110. Me pusieron lazo los impíos. Una de las cosas que tenemos que entender, ¿cierto? Y que yo creo que es muy difícil de comprender para algunas personas, es por qué tenemos sufrimiento, por qué pasamos por necesidad. Si lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿por qué tengo aflicción? ¿Por qué me persiguen los malos? ¿Por qué tengo problemas? Y una de las cosas que tenemos que entender es que la vida, ¿cierto?, no está exenta de problemas. Y lamentablemente, ¿cierto?, vamos a vivir con esto. Hay personajes en la Biblia que tuvieron que pasar por dificultades para poder crecer. Uno de ellos es Abraham, ¿cierto? Abraham ahí en Génesis 15, versículo 3 dice: dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, ¿cierto?, un hijo. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Esta historia, ¿cierto?, nos habla en donde Dios le había prometido a Abraham que él iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, ¿cierto? De él iba a nacer una descendencia numerosa. Y Dios no le daba hijos. Pasaba el tiempo, ¿cierto? Y no le daba hijos, no le daba hijos, no le daba hijos. ¿Y qué hizo él? Trató de ayudar a Dios, ¿cierto? Ya, Dios, te voy a ayudar porque como tú no has podido todavía, yo lo voy a hacer por ti, ¿cierto? Y escogió una criada, ¿cierto?, que él tenía, y por medio de él nació un hijo que no correspondía, ¿cierto? Un hijo que no correspondía. Y finalmente vemos a un Abraham ansioso. Un Abraham que no vio el paso a paso, sino que él trató de ver más allá y finalmente terminó equivocándose en lo que el Señor quería para él. Finalmente Dios corrige eso y finalmente le da al hijo, ¿cierto?, que era de la promesa, que era Isaac, ¿cierto? También hay otro personaje en la Escritura que nos habla acerca de que vivió problemas, ya José, ¿cierto? Vemos a un José angustiado ahí en el capítulo de Génesis 42:21. Dice, y decían el uno al otro, los hermanos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Esto es cuando ya los hermanos, ¿cierto?, de José, José ya era una persona importante en Egipto, había hambre en todo el mundo, ¿cierto? Y ellos, como José sabía que iba a haber hambre, él guardó, y sus hermanos, ¿cierto?, fueron a Egipto a buscar comida. José ya sabía que habían llegado sus hermanos, pero los hermanos no sabían que era José. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos las angustias de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea, los hermanos sabían que José, cuando estaban a punto de matarlo, de venderlo, él estaba angustiado, imagínense en esa situación donde tengo muchos hermanos, ¿cierto? Y ellos me quieren matar y finalmente no lo matan, pero lo venden a otro lugar que él no conoce. Imagínense la angustia que él vivía. Imagínense después, ¿cierto?, de llegar a Egipto, que venga la esposa, ¿cierto?, de Potifar, ¿cierto?, de una persona importante dentro de Egipto, que ella quiera aprovecharse de él diga que no, y finalmente también lo metan a la cárcel de manera injusta. Es para cualquiera decir, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si estoy haciendo las cosas bien, si con mis hermanos no merecía que me mataran ni me vendieran, ni ahora, ¿cierto?, hice lo correcto, no pequé contra Dios, pero aún así estoy en la cárcel.
¿cómo es que el Señor, cierto, hace estas cosas si yo le estoy sirviendo, si yo le amo? ¿Cómo puede ser que yo tenga problemas? ¿Cómo puede ser? Y aparte de José, ¿cierto? También tenemos a Job, ¿cierto? La persona que uno se le viene de inmediato a la mente con el tema de los problemas. Y él dijo ahí en el capítulo 10 de su libro Job, está mi alma hastiada de vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. ¿Cierto? Job ahí tenía mucha amargura. Y no es para menos, ¿cierto? Él perdió su familia, sus bienes, sus amigos lo estaban juzgando por algo que él no había hecho. Y por lo tanto en él, ¿cierto? Existía esta amargura. Y también vemos a David, un personaje también muy importante dentro de la Escritura. David, que él expresó ahí en este tiempo de también sufrió mucha angustia, ¿cierto? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez has sentido que estás solo? ¿Alguna vez en un momento determinado ha dicho, ¿por qué el Señor no me ayuda con esto? No está. Bueno, déjeme decirle que yo también me he sentido así. Y creo, no sé si es pecado o no, no sé si es pecado sentirse solo, pero es una realidad en donde quizás no vemos la mano del Señor actuando. Muchas veces con la Cami hemos tenido problemas difíciles de abordar dentro del matrimonio, como todo matrimonio, creo, ¿cierto? Y hay momentos en donde el Señor nos habla y dice, no sé, hacemos el devocional juntos y aparece justo la palabra que necesitamos, ¿cierto? Para poder abordar ese problema. Pero hay veces que no. Hay veces que hacemos un devocional y habla de otra cosa que no tiene nada que ver. Y hay unos cuando dice, pucha, si antes lo hiciste, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no estoy recibiendo lo que necesito? Y en ese momento es cuando yo me he sentido desamparado, puede ser. Obviamente después con el tiempo me di cuenta que no fue así, que el Señor estuvo ahí. Pero en ese momento en específico, ¿cierto? Yo dije, ¿por qué el Señor no me da de lo que necesito? Y ahí dice en el Salmo 22, ¿cierto? Que dice esta expresión, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué no me respondes? Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. David no estaba tranquilo. David se encontraba desamparado. Y él continúa diciendo ahí en el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Una de las cosas que hizo David en este pasaje es decir, yo estoy angustiado, yo tengo problemas, pero tú, ¿cierto? ¿Cómo te vas a comparar a mí? ¿Cómo tú me vas a entender a mí si tú vives allá en lo alto? Tú no tienes problemas, estás en un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento. ¿Cómo me vas a entender a mí? ¿Cierto? Un ser humano que está pasando por problemas difíciles. Y creo que el Señor, ¿cierto? Se tardó para responder este pasaje, ¿cierto? Cientos de años, imagínense, cientos de años lo respondió con Jesús sufriendo en la cruz, ¿cierto? Ahí vemos, ¿cierto? Que Jesús también expresa lo mismo que dijo David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el capítulo de Mateo 27. Y ahí es cuando Jesús le responde de cierta manera a David y se hace parte de su sufrimiento. El mismo Jesús, el mismo Dios, ¿cierto? Encarnado, sufrió por nosotros. Por lo tanto, el sufrimiento es parte de la vida humana. Ya Jesús mismo, ¿cierto? Siendo Dios, Él sufrió. Entonces, si Él sufrió, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Ya? Y dice ahí, la conclusión, ¿cierto? De este pasaje es que la aflicción, lamentablemente, para nosotros es parte natural de nuestra vida. Vamos a seguir sufriendo. Si hoy día, ¿cierto? Estamos pasando por un problema y mañana ya se pasa, bueno, tenga por seguro que en algún momento va a volver, ¿cierto? A tener un problema. Quizás no el mismo, quizás otro, ¿ya? Perdón por ser de ánimo para ustedes, pero es así. Es así, ¿ya? Y ahí es cuando tenemos que estar tomados seguros de la mano de nuestro Creador, ¿cierto? De nuestra luz para ir en ese paso a paso. No tratar de apurarnos como hizo Abraham.
no tratar o no sentirse tan solos como en un momento se sintió David, sino sabiendo que el Señor tiene un propósito que nos ayuda también a crecer y madurar. Dice ahí en Romanos capítulo 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ya el pastor lo ha mencionado más de una vez, que el tema de tener gozo en el problema no es decir, ay, cierto, me mato de la risa porque lo estoy pasando mal. No, no es eso. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia la prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. El Señor tiene propósito en cada una de las aflicciones. ¿Está viviendo por tiempos difíciles? Bueno, que el Señor, cierto, sea su luz, que le alumbre el camino y que pueda ir paso a paso para tratar de pasarlo. Vamos con el punto número 3, la convicción. Ya tenemos el primer punto, ¿cierto? Que vimos que la luz, ¿cierto? Y ahí podemos ver en el primer punto que es algo que Dios hace, ¿cierto? Dios nos entrega esa luz para poder ir paso a paso. Después vemos, ¿cierto? La aflicción, que muchas veces es por fuentes externas, ¿cierto? Que nos atacan, ¿cierto? Y nos debilitan, ya sea problemas, ¿cierto? O alguna situación en particular, enfermedades, ¿cierto? Que no son parte de nosotros. Y ahora está la convicción, o sea, lo que yo tengo que hacer. Ya vimos lo que Dios hace, ¿cierto? Lo que fuentes externas nos hacen a nosotros. Y ahora vamos a ver lo que yo hago por medio de nuestras convicciones. Si usted no tiene convicciones, difícilmente va a poder avanzar. ¿Ya? Difícilmente va a poder avanzar. Si usted cree que en la vida cristiana, ¿cierto?, no hay sufrimiento, bueno, cuando venga una prueba, lo primero que va a hacer es botarlo al suelo y dejarlo ahí tirado toda su vida. Si usted cree que la vida cristiana se trata de ser feliz, ¿cierto? Y viene algún sufrimiento, usted va de nuevo a quedarse en el suelo tirado y nadie lo va a levantar. Si usted cree estas cosas, ¿cierto? Y no ha visto lo que realmente dice la palabra de Dios, lo que va a hacer es botarlo al suelo. Si usted cree que un hermano, ¿cierto?, es intachable y su vista no está puesta en Dios, sino que está puesta en algún hermano, cuando ese hermano lo desilusione, de nuevo al piso. ¿Ya? Tenemos que tener convicciones en nuestra vida cristiana. Dice ahí el Salmo 106. Salmo 119, versículo 106, ahí ustedes me entienden. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Y aquí tenemos que tener en consideración que los juicios de Dios son justos, ¿ya? ¿Cuántas veces usted ha dicho por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor? Bueno, ahora hace poquito, en mi colegio, la persona que estaba dando el devocional para los profesores nos hizo una pregunta a todos, bueno, en verdad general, y nos dijo, si tuvieras una pregunta que hacerle a Dios, cualquiera sea, y que Él tenga la posibilidad de responderte, ¿cuál sería? Y una de las preguntas que hizo una colega, ¿cierto?, fue ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Ya lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Y con eso, ¿cierto?, uno puede entender que si Dios es justo, ¿cierto?, para el pensamiento de esa persona, no debería existir la maldad. Porque si eso es bueno, ¿por qué hay gente mala? ¿O por qué permite que la gente mala le haga cosas malas a gente buena? ¿Ya? Y ahí, ¿cierto?, está la pregunta de si Dios realmente es justo con todas las cosas que suceden en la tierra, ya en nuestro mundo. Y cuando yo recién empezaba a avanzar en mi vida cristiana, me pregunté también acerca de la justicia de Dios. Ya una vez, cuando estaba viendo el tema del perdón, cómo Dios nos perdonaba, yo decía, pero ¿cómo si la justicia de Dios, ¿cierto?, es que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? ¿Cómo Dios nos perdona si yo lo que merezco es la muerte, ¿cierto? No merezco su perdón. Y por lo tanto, y ahí yo empezaba a razonar y decía, si fuera un juez, ¿cierto?, que está ahí en el estrado, ¿ya? Y el hermano Abel, ¿cierto?, que yo lo he visto manejando, ahí se pasa un pare.
No, pero es broma, lo estoy poniendo de ejemplo más. Se pasa un pare, ¿cierto? Lo ve un carabinero, lo multa. Después van donde tenga que ir para cobrar la multa. Y la persona ahí que está de juez, ¿cierto? Le dice, ¿sabes qué? Te perdono. No pague nada, váyase. ¿Eso sería un juez justo o un juez injusto? Injusto, ¿cierto? ¿Cómo el juez ahí lo va a perdonar nomás? Un asesino, vamos ahora al extremo, un asesino. Yo mato al Nico. Y hartas ganas tengo de matarlo a veces. Yo mato al Nico, me llevan a la cárcel, ¿cierto? Y ahí me dan mi condena. Y el juez va y me dice, ¿sabes qué? Nicolás, yo, ¿cierto? Te perdono. Váyase nomás para la casa. Haga su vida como usted quiera. Eso sería injusto, ¿cierto? Entonces ahí yo me ponía a pensar, ¿cómo Dios nos perdona si la paga de nuestro pecado es muerte? ¿Por qué Él me perdona? ¿Por qué nos perdona? Bueno, después entendí, ¿cierto? Que Él ya pagó, ¿cierto? Por nosotros. El precio de nuestro pecado ya fue pagado por Cristo, ¿cierto? Y ahí me di cuenta que los juicios de Dios siempre son justos. Él no deja cabos sueltos. No deja cabos sueltos. Él siempre permanece con justicia, ¿cierto? Los juicios que Él tiene, ¿ya? ¿Dios es injusto? Pues no, ¿ya? Y una de las cosas, si yo sé que los juicios de Dios son todos justos, mi deber ahora es cumplir estos juicios. Dice ahí el versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Dice ahí Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús mismo dijo que si me aman, ¿cierto? Que si nosotros mencionamos amarle, tenemos que guardar los mandamientos. Toda acción o toda palabra que yo diga tiene que estar ratificada con mis hechos. Si yo hago una cosa y hago otra, estoy siendo poco consecuente y por lo tanto esas palabras, ¿cierto? Ya no tienen valor. ¿Ya? Y miren acá, ahora vamos a ver el versículo 107, el 109 y el 110. Vamos a leerlo completo. Ya, esos versículos. Dice, afligido estoy en gran manera, eso ya lo habíamos visto. Y ahora, ¿cuál es la respuesta del salmista? Dice, quítame el problema. ¿Dice eso? No, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros en los cultos, ¿cierto? En nuestro tiempo de oración solos, hemos dicho al Señor, Señor, quítame este problema. Señor, no quiero estar más enfermo, por favor, quiero estar bien. No sé si sea la oración correcta. Mire lo que dice. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. El 109. Mi vida está de continuo en peligro. Mata a los que me persiguen. ¿Dice eso? Dice, mas no me he olvidado de tu ley. Otra vez la palabra. Importante. Y el 110. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Siempre está la palabra presente. Siempre tiene que estar la palabra presente. Si tenemos un problema, la palabra tiene que estar presente. Cantamos recién Jesucristo basta. Pero ¿realmente basta? ¿Realmente es suficiente Jesús? Eso se demuestra, ¿cierto?, con nuestras acciones, con lo que hacemos. Para el salmista, su oración era que la palabra sea confortada y sea puesta en él para poder avanzar con los problemas que él estaba teniendo. Dice ahí la situación que también pasó David. Vamos a volver a David. Dice el 1 Samuel 36, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ya David estaba pasando por un tiempo difícil, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y saben que la reacción, ahí está, ¿cierto?, escrito en la imagen. David no arrancó, David no hizo otra cosa más que aferrarse a Dios. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Ya? David se fortaleció en Jehová su Dios. David, ¿cierto?, tomó esta lámpara y empezó a caminar seguro de que el Señor le iba a mostrar el paso a paso. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer.
el versículo 108 dice, te ruego, Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es expresar lo que sentimos por Dios por medio de nuestra alabanza, por medio de lo que hablamos. ¿Ya? Si nuestra boca está hablando puras cosas que no tienen nada que ver con el Señor, ¿cierto? Bueno, creo que hay que replantearnos y empezar a decir y pensar por qué no lo estamos haciendo. ¿Por qué mi boca, ¿cierto?, no está expresando lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Por qué no estoy expresando del amor de Dios? Si Él me ama tanto, ¿cierto? Si Él me da trabajo, me da comida, me da una familia hermosa, ¿por qué no estoy agradeciendo? ¿Por qué no le estoy alabando? Ya el Señor nos manda a poder hablar con nuestras palabras, ¿cierto? Alabanza. Dice ahí el Salmo 51, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ya David también ahí mencionando que debemos hablar con alabanza. Y el Salmo, ahora vamos a avanzar en el 111, que no solamente nuestra boca tiene que hablar, sino también nuestro testimonio. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. La alabanza también tiene que ir acompañada con lo que hacemos, ¿ya? Como dije anteriormente, no sirve nada hablar, ¿cierto?, si nuestras acciones van por otro lado. Dice ahí Pablo hablando a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios nos manda a poder cumplir con lo que Él establece por medio de nuestra vida, ¿ya? No sirve de nada, ¿cierto?, cantarle, alabarle al Señor, si después, ¿cierto?, en este día domingo, vamos a ir a la casa y no servimos a la gente, hablamos mal de los demás, vamos al trabajo y no cumplimos con los deberes que nuestro jefe, ¿cierto?, nos pide y somos de mal testimonio, ¿ya? Creo que es peor eso, ¿cierto?, a no haber dicho nada, ¿cierto?, que soy creyente o que amo a Dios, ¿cierto?, y después haber hecho todo lo contrario. Y por último, para ir terminando, ¿cierto?, esto nos manda, ¿cierto?, el tema de dar testimonio, en que nos ayuda a poder dar fruto, ¿ya? Con nuestro testimonio, nosotros lo que tenemos que hacer es dar fruto. Con el tiempo he entendido que un verdadero creyente, ¿cierto? Bueno, obviamente con mi entendimiento limitado, ¿cierto?, que el Señor me ha entregado, uno no puede entender verdaderamente quién de acá, ¿cierto?, es realmente creyente. O quién de acá es verdaderamente hijo de Dios. Yo estoy seguro de que, y esto con el dolor de mi alma, no sé si todos van a ser salvos, ¿ya? No sé si todos los que quizás estemos acá somos hijos de Dios. Yo no lo sé, ¿ya? Yo no los conozco al 100%. El Señor sí. Y yo tengo algunas pistas, ¿cierto?, que el Señor me puede entregar para conocer realmente quién es hijo de Dios. Primero, ¿cierto?, el primer paso de todo creyente es haber reconocido, ¿cierto?, que soy pecador, que Jesús se entregó por mis pecados, ¿cierto? Yo creo en eso, quiero que Él me salve, ¿cierto? Y también creer que Él resucitó al tercer día. Si usted cree eso, bueno, ya es un indicio, ¿cierto?, de decir, Él es mi hermano, Él es creyente. Pero otra pista también que me da el Señor es que un hermano que dice ser creyente, que dice haber creído que es pecador y que necesita a Jesús, es que Él dé fruto. Si un hermano dice, yo soy creyente, una vez levanté la mano, pero nunca ha hecho nada por el Señor, o nunca ha hecho nada para crecer, bueno, ahí déjeme dudar, ¿ya? Y esto lo podemos ver en la parábola del sembrador, ¿ya? La parábola del sembrador. Ahí si me acompañan, capítulo 13 de Mateo, Mateo 13. Mateo 13. No vamos a leer todo el capítulo. Si ahí usted quiere, si no se acuerda bien de la historia, ¿cierto? Ahí usted la puede leer en su casa tranquilamente. Mateo capítulo 13. Y bueno,
una de las cosas que podemos ver es que, ¿cierto? La historia cuenta de que una persona iba por el camino, ¿cierto? Lanzando semillas, ¿ya? Y algunas cayeron en buena tierra, otras en mala tierra, ¿ya? Y el Señor empieza a explicar lo que significa esta parábola. Y en el versículo 23, Él termina diciendo con el sembrado que cayó en buena tierra. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, ¿ya? El que reconoció que es pecador y que necesita un salvador, ¿ya? Y da fruto, y produce 100, a 70, a 60 y a 30 por uno. O sea, el verdadero creyente lo que va a hacer en su vida es dar fruto, dar testimonio, hablar con su boca alabanza, alumbrar, ¿cierto? Que el Señor lo deja alumbrar para ir camino paso a paso. Ahora la pregunta, y yo con esto termino, ¿cierto? ¿Usted está dando fruto? ¿Está haciendo cosas por el Señor? ¿Ha evangelizado a alguna persona? ¿Ha discipulado a alguien? Ese es el mandato principal que nos dejó el Señor, ¿cierto? Evangelizar y discipular. ¿Alguna vez lo ha hecho? Eh, si no lo ha hecho, ¿cierto? Y tal vez está cómodo en su asiento, déjeme decirle que reflexione un poquito. Veamos lo que el Señor está diciendo. Si no lo sé, pido ayuda. Él nos va a alumbrar, ¿cierto? Él nos va a ayudar. Si realmente soy creyente, Él nos va a ayudar a dar fruto, ¿ya? A dar fruto. Por lo tanto, concluimos, ¿cierto? Con esto, es que este pasaje nos enseña a poder caminar tomados de su mano, a poder caminar en seguridad. Uno quizás puede decir, bueno, si alumbro, ¿cierto? A muchos metros de distancia, yo voy a poder caminar 100% seguro. Pero el Señor, ¿cierto? Nos da esta limitación de poder alumbrar solamente mis pies. ¿Por qué? Porque si yo alumbro más adelante de lo que tengo mucha iluminación para adelante, lo que voy a hacer es confiar en lo que yo veo, ¿cierto? Voy a empezar a caminar, no voy a tener problemas y finalmente esta ayuda, ¿cierto? Que el Señor nos puede entregar, no la voy a tomar en cuenta. Pero si yo, ¿cierto? El Señor me ayuda a alumbrar solamente mis pies, lo que voy a hacer es depender del Señor. Si el Señor nos da mucho, nos vamos a dejar de lado. Y eso es lo que pasa, ¿cierto? Comúnmente con las personas. Si el Señor nos da demasiado, finalmente creo que yo soy el que provee de todo, ¿cierto? Yo soy el capaz, yo soy el que aquí me las sé todas. Y finalmente el Señor, ¿cierto? Se va alejando. Pero si Él nos deja caminar paso a paso, es porque Él nos ayuda, nos enseña a ir tomados y aferrados de su mano, ¿ya? Luz a los pies, ¿ya? Luz a los pies. El Señor quiere que podamos caminar tomados de su mano y ser alumbrados por su luz. Vamos a orar y terminamos.